Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Muchísimas gracias nuevamente por estar conectados el día de hoy viendo estos videos que les pueden resultar muy interesantes y que están llenos de información con personas que saben de lo que están hablando, que saben del tema que están tocando y que, bueno, por supuesto puede ayudarles a muchos de ustedes a adoptar el veganismo como postura ética o a llevar una alimentación basada en plantas. El día de hoy tengo un programa buenísimo. Por desgracia no lo pudimos hacer completamente en vivo, ya que vamos a estar hablando de embarazo, lactancia y veganismo. Y bueno, nuestra gran invitada del día de hoy es mamá de dos chiquitines, chiquititos. Entonces se complicaba mucho hacerlo en un live y donde ella no pudiese tener a lo mejor interrupciones por parte de los pequeñitos. Además de que la hora seguramente ya ella está agotadísima, entonces, bueno, decidimos hacerlo de esta forma y lo que sucedió es que yo le mandé muchas de las inquietudes, muchas de las preguntas que ustedes nos han hecho y ella me lo mandó en este video que ustedes van a ver. Yo quiero agradecerte, mi querida Hayes, el haberte tomado la molestia de hacer este buenísimo video, el haber respondido todas las dudas y todas las inquietudes que se plantearon de una forma tan profesional. Y bueno, yo ya no les platico más, yo se las presento. Ella es Hazel, ella tiene un canal de YouTube que se llama Sana Conciencia, ustedes lo pueden buscar aquí. De todas maneras, ya saben que yo les dejo el enlace en la cajita de información y no olviden seguirle en sus redes sociales, en Facebook y en Instagram está como Sana Conciencia, donde sube temas de muchísimo interés que yo estoy segura que a ustedes también les va a encantar. Y ahora sí, los dejo con Hazel, que tiene muchísimo de que decirnos sobre los pequeñines, sobre el embarazo y sobre la lactancia. Muchas gracias. Hola Gis, muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí poder hablar de ese tema tan interesante desde mi experiencia. Para todos los demás me presento, mi nombre es Hazel, aunque la mayoría me conoce como Hayes. Soy mamá de dos humanitos, el mayor es Marcus y tiene 3 años y el menor es Adrián y es un bebé de 2 meses. Oficialmente en noviembre de este año se cumplen 5 años de haber adoptado el veganismo como una postura ética. 9 meses antes llevaba ya una alimentación basada en plantas, pero como bien sabemos, el veganismo no es ni una dieta ni un estilo de alimentación y por este motivo no contemplo estos meses. Genial, muchas gracias por la presentación. Yo quiero agregar cómo la conocí. La verdad es que fue increíble, a pesar de que vivimos en el mismo estado, pues yo no la conocía, porque ella al estar con su bebito, bueno, no podía hacer, no puede salir a hacer activismo, pues es muy complicado, ¿no? Entonces, bueno, yo la conocí a ella en el Challenge 22, en el Desafío 22. Me acuerdo que recién estaba yo empezando a ser mentora. Ella entró como participante y yo quedé asombrada de las respuestas que ella estaba dando a los participantes, ayudándoles a hacer un cambio de vida y la verdad es que me pareció maravillosa. Hazel, platícanos, ¿cómo te hiciste vegana? Mi paso al veganismo se puede decir que fue de alguna manera un proceso inconscientemente de varios años, puesto que no tenía idea de hacia dónde me estaba dirigiendo. Todo se dio por el tema de la alimentación. Desde pequeña tuve un rechazo innato por cualquier tipo de carne, lo que ocasionaba que mis papás batallaran bastante en este tema conmigo, así que decidieron inclinar un poco más mi alimentación hacia vegetarianismo, lo que obviamente hizo que pues menos me agradara comer carne o de plano la evitara. El segundo punto o razón fue el hecho de vivir en una población rural. Quien ha vivido o vive en un pueblo se ha percatado de mejor manera o de manera más cercana de la vida de estos animales que nuestra especie ha domesticado a lo largo de los años y hoy en día los tenemos etiquetados como animales de granja. Bueno, pues te percatas de cómo nacen, cómo viven, cómo crecen, cómo se desarrollan, cómo socializan de hecho, y también te percatas de cómo los matan para poder convertirse en estos mal llamados alimentos. Por obvias razones, pues el proceso de pues conseguir comida es muy distinto a estar en una ciudad, porque en una ciudad vas al supermercado y vas a la sección de carne, de embutidos y ya ves empaquetada la comida. Obviamente no
no analizas o no piensas que ese pedazo de carne, ese pedazo de cadáver, fue un animal previamente. Pero en un poblado, pues sí, ves o recuerdas que pues ese animalito tenía vida, era alguien, y a lo mejor hasta pues conviviste con él, lo llegaste a acariciar. Y claro que no solamente están estos animales que son utilizados para toda la industria alimenticia, sino también aquellos que son utilizados como herramientas y como sistema de entretenimiento para nuestra especie, como por ejemplo peleas de gallos, carreras de caballos, peleas de perros y otras actividades como, no sé, ir a algún parque en específico donde crían pececitos, los cuales tú puedes pescar como actividad de entretenimiento, de recreación, y posteriormente frente a ti pues los asesinan y te los cocinan. Entonces pues todo esto como que reafirmó mi decisión de que no me gustaba, porque tampoco me gustaba pues ver este proceso de cómo estaban asesinando al animal, y que después de ver todo esto pues tendrías que comerte a ese animal, o llegabas a verlos después de momentos recreativos para nuestra especie y veías pues cómo quedaban obviamente en pésimas circunstancias, muy lastimados, algunos pues morían, y a otros, a quienes no ganaban, como por ejemplo algunos perritos, pues los mataban a golpes. Yo no sé si todas las personas que vivieron o pues siguen viviendo en poblaciones rurales y llegan a ver este tipo de situaciones tengan la misma aversión al experimentar o presenciar todo esto que vivían y que les hacíamos pasar. Pero pues creo que cualquier persona con empatía, no solo por nuestra especie, sino empatía en general, y un poco de conciencia de lo que estamos haciendo, tendría el mismo sentimiento hacia esta actividad, hacia estas situaciones que hacemos pasar a los demás animales. Como podrán imaginar, pues hicieron que se reafirmara mi decisión a que no me gustaba comer carne, tampoco me gustaba comer huevos porque veía cómo los ponían. Teníamos gallinas de traspatio. Posteriormente pues nos mudamos, y ya en mi etapa laboral o en mi etapa de adulta empecé a querer un poco encajar con los demás en el aspecto de comer los alimentos que todos comían, principalmente la carne. También por el hecho de que quería aumentar mi peso y masa corporal, empecé a escuchar un poco esos consejos o esos comentarios sobre que pues si no consumía carne en específico y huevos, no iba a poder lograr mis objetivos. Entonces pues me vi en la necesidad de hacerlo, pero llegué a la conclusión de que no me gustaba, la pasaba muy mal, era un sacrificio para mí comerlos, no me gustaba el sabor, no me gustaba el olor, no me gustaba la preparación. Llegué a pensar en algún momento en que pues si de eso se trataba cocinar y pues tener que comer, como que entonces tenía un problema con la comida, cosa que pues obviamente no era así, pero me hacían pensar en esos momentos que sí. Ver que no funcionaba me llevó entonces a buscar la manera que funcionara, que los alimentos que comía pudieran ayudarme a llegar a mis objetivos. Empecé a investigar sobre temas de salud o sobre una alimentación que no incluyera ninguno de estos alimentos, que pues realmente no son alimentos. Entre esa búsqueda empecé a anotar la palabra vegan o dieta basada en plantas, y así inició primero mi proceso de cambiar mi alimentación. Posteriormente me llamó la atención, me dio curiosidad pues el tema de veganismo, así que empecé a investigar un poco más a fondo hasta llegar a entender que era como una pieza completa que se componía de todas las actividades, casi todas las actividades que nuestra especie hace, porque los incluimos en cosas que uno pensaría que no es necesario y no lo es, pero desgraciadamente pasa así. Ya con toda esta información, la verdad tuve pesadillas por varias noches, hasta una mañana
en la que me levanté a correr con mi novio en ese entonces. Realmente él corría y yo trotaba. Y en una parada le comenté que tenía que decirle, o más bien informarle de una decisión que había tomado y que probablemente pues cambiaría nuestra relación si él no estaba de acuerdo con ello. Así que estábamos justo a tiempo para decidir pues si queríamos ir o seguir por ese camino o pues tomar caminos distintos. Ya le comenté que quería adoptar a la filosofía o a la postura ética del veganismo como una guía de vida de manera permanente y concreta. Él me contestó que no podía adoptar la alimentación basada en plantas de manera concreta e inmediata porque tenía obviamente que pasar su proceso, porque a él sí le gustaban estos alimentos, entonces era cuestión de tiempo que lo esperara. Estaba de acuerdo con esta decisión, entendía un poco de la filosofía, pero requería de más información, así que era cuestión de tiempo simplemente. Y en este punto pues fue donde inició para mí de manera concreta pues seguir esta filosofía de vida. ¿Siempre supiste que querías ser mamá? ¿Supiste que querías tener bebés y sobre todo educarlo en esta postura ética de vida en el veganismo? ¿Cómo fue la decisión y cómo fue el equilibrio que tuviste con tu pareja y contigo y cómo fue? La siguiente decisión fue decidir si realmente queríamos tener o no hijos, dado que siempre en las pláticas que teníamos pues decíamos que no. Una vez que pues tomamos la filosofía del veganismo, que empezamos a adentrarnos a ella, nos surgió como esa esperanza de que el mundo no va a cambiar si tú no lo cambias y que además los hijos son como pequeñas semillas que algún día florecerán y florecerán acorde a los valores, a la educación, a la crianza y al ejemplo que les des. Claramente somos mentes individuales y pues tomaremos decisiones independientes en nuestra etapa de adultos, pero tenemos como esa convicción de forjar estas semillas, esta generación futura que esperamos que lleven la educación y difundan la filosofía y la postura ética del veganismo. Fue entonces que decidimos que sí queríamos, siempre sí. Fue una sorpresa para muchas personas que nos rodeaban, para nosotros también. Y también decidimos que queríamos tener 2 hijos. Platícame de qué forma fue la preparación que tuviste para adoptar una alimentación basada en plantas durante tu embarazo sin que tuvieses ninguna complicación y sobre todo a qué problemas te enfrentaste cuando tomaste esta decisión. Para mi sorpresa, obviamente, vinieron muchas dudas a pesar de que ya me sentía convencida en cuanto al tema de la nutrición. Había investigado bastante, pero como que toda esta preocupación por parte de la familia, de mi esposo, me hizo dudar en algún momento. Sentí que no sabía lo que estaba haciendo, me sentí perdida, confundida, hasta que pues dije, no hay persona más indicada que un especialista en nutrición para sacarme de la duda al respecto. No encontré a un nutricionista que fuera vegano como tal, que siguiera esta filosofía, pero sí encontré a personas actualizadas, informadas, porque vaya que te topas contra pared en búsquedas así. Hay muchos especialistas, médicos de cabecera y hasta nutricionistas que a pesar de que saben que no solamente, por ejemplo, los alimentos de origen animal contienen proteína, sino que también muchísima verdura, fruta y pues muchos otros alimentos no lo avalan a pesar de que sepan que es así. Y esto es pues lógicamente gracias a este sistema de creencias especista que nos han formado pues desde muy pequeños, desde la familia, la escuela, en la sociedad, los medios, la televisión. Es realmente como, pues sí, como estar en contra de la ética, de lo que debería de estar bien. Tomé esta orientación por parte de un nutricionista y me sentí pues más calmada, menos preocupada. Ya era mi responsabilidad de ahí en adelante hacer las cosas bien, alimentarme sanamente, porque
es muy obvio que el éxito de un embarazo sano es alimentarse de manera correcta. Y nos rompemos la cabeza un poco pensando, pues, híjoles, ¿qué voy a comer? ¿Cómo voy a nutrirme? Y es tan fácil como, pues, hacer caso simplemente a los nombres de los macros y los micronutrientes, vitaminas, y buscarlos entonces en los alimentos vegetales, en las frutas, verduras, legumbres, nueces, semillas, cereales, hongos, etc. Tan fácil como eso. Realmente nos rompemos muchísimo la cabeza y todo está ahí. Hay aplicaciones para móvil que nos facilitan esto. A mí me encanta la docena diaria, por ejemplo. Y hay otras aplicaciones que te ayudan a hacer como un cálculo de cuántas calorías necesitas. Digo, si te gusta ser un poco más estricto en esto. Yo creo que simplemente hay que, pues, comer hasta sentirse satisfecho. No hasta sentir que ya no puedes con la comida y que estás comiendo simplemente por antojo emocional, que en el embarazo hay muchos mitos, entre ellos el hecho de que debes comer por dos. No es un hecho, es una falacia completamente. Es muy importante, pues sí, ir al nutricionista y que te digan, que entiendas que estás comiendo por ti y que tus alimentos llevarán los nutrientes necesarios hacia tu bebé por el torrente sanguíneo. Y por ello es también fundamental que asistas a control prenatal al principio de tu embarazo. Digo, si lo planeaste, y si no, pues cuando te enteres que estás embarazada, corre para que sepas cómo está desarrollándose tu feto y cómo está tu salud también. Súper interesante todo lo que nos platicas. En realidad, ¿cómo fue tu experiencia en tu primer embarazo? Y sobre todo, ¿cuáles fueron algunos de los beneficios que observaste al llevar una alimentación basada en plantas durante este? Mi experiencia personal al respecto, pues sí, con mi primer bebé, como les menciono, hubo esta preocupación por parte de la familia. Me llevó a dudar hasta que pues me informé. Posteriormente vi los beneficios de alimentarse sanamente y la verdad es que yo no comía sanamente antes. A pesar de que soy muy delgada, comía pues mucha fritura y comía lo que se me antojaba. Y entonces ya, una vez con toda esta orientación, pues sí, pude ver los beneficios, como que no tuve ninguno de estos síntomas comunes en el embarazo. Que bueno, ya con mis experiencias me pregunto si realmente son tan comunes, porque yo no tuve mareos, vómitos, náuseas, dolores de cabeza, agruras, no sé, esos aumentos súbitos de peso. Yo subí lo que tenía que subir, alrededor de 13, 14 kilos, y lo subí de manera sana, tenía energía, no me sentía mal, comía bien y dormía bien, hacía mis actividades con muchísima energía. Y quiero pensar que con tu segundo pequeñito ya fue todo mucho más fácil, ¿no? Fue mucho más fácil llevar tu segundo embarazo, ¿cierto? Ya en mi segundo embarazo, pues desafortunadamente fue durante esta etapa de la pandemia. No pude llevar el control que hubiese querido. Pero bueno, ya con las bases del embarazo anterior, pues estuve más tranquila. No tuve tampoco otros síntomas comunes. Solamente cansancio porque pues ya estaba mi bebé de 2 años, Marcus, y él pues tiene una energía tremenda, así que me obligaba a seguir el ritmo. Lo único que pasaba es que terminaba exhausta, con mucho sueño, de repente sí estaba media somnolienta, así que decidí pues ponerle como pausa a muchas actividades, porque sí, en algún momento sentí que me estaba sobrecargando de actividades y que tenía que enfocarme un poco más en descansar. ¿Llevaste alguna suplementación especial durante tu embarazo? Realmente, si llevamos una alimentación sana, adecuada, suficiente, pues no deberíamos estar suplementándonos, pero sabemos que yo creo que casi nadie lleva una alimentación así que hay que tomar en cuenta las recomendaciones de consumir ácido fólico, hierro y vitamina B12. ¿Hubo algún tipo de complicación durante tus partos? Mi primer embarazo concluyó con una cesárea. Desafortunadamente yo quería un parto. Bueno, por cuestiones ajenas, como el hecho era que el cordón umbilical del bebé venía con un nudo tipo agujeta y esto iba a impedir que su ritmo cardíaco regresara de
de manera normal y podía ocasionarle un paro cardíaco o un paro respiratorio al momento de nacer. Por obvias razones, pues no quisimos arriesgarnos a eso y entonces optamos por una cesárea de emergencia. Ya en el segundo embarazo de este bebé concluyó afortunadamente con un parto y pues todo salió perfecto. Yo tengo una condición de que no siento el dolor como otras personas, lo que conllevó a que en la conclusión del parto de Adrián pues tuvieran que ponerme una dosis muy elevada de oxitocina para poder medir mis contracciones y medir un poco como mi dolor y pudo haber ocasionado un paro cardíaco esto, pudo haber ocasionado que el bebé tuviera un paro cardíaco, fue violencia obstétrica, pero no quise pues proseguir con trámites legales porque pues ya era muy cansado. Aclaro que esa situación de no sentir dolor, de no sentir ese dolor de las contracciones, realmente no sé si sea causa de la alimentación, yo creo que no, es como una condición pues personal, individual. Desde tu experiencia, ¿cuáles crees que son los puntos más importantes a tomar en cuenta cuando llevamos un embarazo y adoptamos una alimentación basada en plantas? Todo lo que nos digan, yo siempre pienso que no hay que dar por hecho las cosas. Investiga, hay modo de saber si la información es viable, que es fiable también. Entonces hay que darse a la tarea de investigar todo lo que nos están diciendo. Experimenta con la comida, de modo que estés contemplando los nutrientes que necesitas, los minerales, vitaminas, etc. Y en resumidas cuentas, pues sí es posible llevar un embarazo vegano, saludable, si tú lo quieres, si tú te responsabilizas con ello. Y pues tener tanto una cesárea exitosa como un parto. Hay que atender ante estas recomendaciones médicas para no pasar por esas enfermedades que llegan a darnos en el embarazo por descuidar nuestra salud, nuestra alimentación. Entre ellas, por ejemplo, está la hipertensión, la diabetes. Pueden pues perdurar después de tu embarazo y quedarte con estas enfermedades que pues no son nada bonitas. Otra enfermedad que pues se concluye una vez que pues concluye el embarazo con el parto es la preeclampsia y pues es una enfermedad muy fea que puede llevarte al borde de la muerte a ti y al bebé. Y ya sea que decidas tener una cesárea o un parto, pues es posible ambas. El parto yo lo tuve sin ningún medicamento, sin anestesia, así que derribamos ese mito de que pues no sé, nos van a faltar energías o que es imposible. Es completamente incierto. Yo creo que no hay mejor prueba que yo. Yo soy una persona delgada, muy delgada, y pues se puede decir que de tallaje pequeño. Y pues pude llevar tanto la cesárea como el parto de manera exitosa, a pesar de las condiciones de riesgo, por ejemplo, que tuve en ambos, ajenas a la alimentación por completo, pero pues es completamente posible. La siguiente etapa es la lactancia. A muchas mujeres como que este tema les da un poco de miedo. No entiendo muy bien por qué les da miedo. Es una etapa muy bonita, es difícil, es cansada, más si no tomaste como información, si no atendiste a informarte previamente. Algunas dirán que pues es un instinto natural, pero déjenme decirles que conozco varias experiencias en las que podría refutar este argumento, porque muchas veces no se prestan las condiciones o creemos que no se prestan y nos creemos que pues no somos aptas para la lactancia. Y todo es cuestión de informarse. Conozco a personas, por ejemplo, que han perdido un seno y aún con solo un seno amamantan a su bebé. Entonces yo creo que está en la voluntad, en informarse y en perseverar. En caso de que las mujeres no puedan llevar a cabo la lactancia, ¿existe algún tipo de fórmula para bebés que no sea derivado de leche de vaca? Sabemos que la leche materna es el alimento ideal para nuestros bebés. No habrá ninguna fórmula que supla todo lo que se les da mediante la leche materna. En caso de que no puedas, por ya
después de intentar tanto, de, no sé, tengas alguna condición específica para no poder amamantar, existen fórmulas a base de plantas. Entre ellas hay una, me parece que se llama NAN, que es a base de soya, está avalada y pues es la más recomendada. Entonces no hay necesidad de estarle quitando la leche a los becerros, por favor. Hay opciones a base de plantas para evitar este punto. ¿Qué tan cierto es este mito de que no puedes adoptar o llevar una alimentación basada en plantas mientras estás lactando? ¿Está esto contraindicado? Podrían pensar que una alimentación basada en plantas va a ocasionar que seas deficiente en cuanto a la producción y calidad de la leche que vas a producir, pero les platico un poco de mi experiencia. Yo quería destetar a mi primer bebé una vez que naciera Adrián, mi segundo bebé, para no tener pues un poco de problemas en cuanto a la organización, pues el tiempo principalmente. Pero desafortunadamente para mí, digo, qué bueno para él, pero para mí no pasó. Así que estoy actualmente lactando a ambos. Esto me lleva obviamente pues a disponer de menos tiempo, pero pues derribando ese mito de que no es posible, pues sí es posible, es suficiente y ambos están sanos. Con respecto a la alimentación, ¿tuviste que comer cosas diferentes o a lo mejor comer más o no sé, algún tipo de forma especial de ingerir los alimentos? Los aspectos a cuidar o a tener en cuenta en la lactancia son muy similares a los del embarazo. Tenemos que seguir consumiendo ácido fólico, vitamina B12, eso no hay opción de que digamos no o que la estamos consumiendo de otra manera, mejor no le busquemos ahí. Y pues alimentarse bien. El calcio viene de muchos alimentos, entre ellos el ajonjolí. A mí me encanta la lechada de ajonjolí, por ejemplo, el tahini o el tahini, no sé cómo muchos le llamen. Entonces hay variedad, es cuestión de estar informados. Hay muchísimas páginas que tienen todas estas recetas, el paso a paso. No hay manera en la que digamos, es que no sé cómo hacerlo. Yo creo que si tienes acceso a las redes, a internet, pues tienes acceso también a pues contemplar y buscar información. Si no la encuentras haciendo tu propia búsqueda, acércate a ligas de lactancia, a grupos de lactancia, a páginas que hablen al respecto, tanto de embarazo como de lactancia, de niños también, para pues estar más informada, que alguien más te brinde la información. Hay muchas personas a las que nos gusta apoyar en esto. Yo también estoy disponible si necesitan algún consejo, algún apoyo, alguna receta. Tardaré un poco en contestarles, probablemente, como les menciono, mi disponibilidad de tiempo es un poco corta, pero no duden en que en cuanto pueda, ahí está la respuesta. Y aquí va otro tema bien, bien importante. Después de que terminas de lactar a tu bebé, los bebés pueden empezar a, no sé, a ingerir alimentos sólidos que sean solo de plantas, es decir, que la papilla sea de vegetales y todo esto sin incluir animales. ¿Es posible esto? El siguiente paso es pues la alimentación complementaria después de los 6 meses. No quiere decir que dejes de estar amamantando a tus bebés, sino que complementes con alimentos sólidos. Hay muchas teorías entre que si les damos las papillas o se los damos enteros, eso ya es pues cuestión tuya, pero yo creo que aquí nos podemos dar cuenta de qué alimentos necesitamos realmente. Empezamos con la gama de verduras y frutas y pues los bebés responden muy bien a ello, no todos, pero o más bien no a toda la variedad. De hecho, por ejemplo, Marcus todavía tiene alimentos que no le gustan, pero es cuestión de estar insistiendo, de ver pues que lo que le guste, entonces eso dárselo con mayor frecuencia o en mayores cantidades. Y nuevamente en este punto asiste por favor a un pediatra para que tengas pues una orientación, una idea, una guía de cómo alimentar al bebé, de qué va a pasar con tu bebé, cómo va a ir creciendo. Hay también muchísimos videos, guías, libros al respecto si te gusta un poco la lectura, pero lo ideal pues es asistir con un pediatra para ver la condición específica, concreta, individual y personalizada de tu bebé. Con respecto a el tema de la alimentación,
Tengo una pequeña anécdota. Mi bebé Marcus, el primer bebé, tuvo una reacción alérgica a estas primeras vacunas que le ponen. Él presentó esta reacción, así que lo llevé al hospital, le hicieron pruebas de sangre y aproveché a preguntar pues cómo estaba su estado nutricional para pues confirmar o corroborar un poco si estaba haciendo las cosas bien. La pediatra me dijo que todo estaba bien, que estaba creciendo muy bien, era un bebé sano, era un bebé grande y pues que también me agradecía que estuviera dándole lactancia materna porque era el alimento ideal para él. Y una vez que tocó el tema de la alimentación complementaria, empezó a preguntar pues cómo le daba ciertos alimentos, entre ellos el pollo, la carne, el pescado. Y me vi en la necesidad de decirle que Marcus no consumía ningún alimento de origen animal, a lo que ella pues se indignó y me dijo que cómo era posible que el bebé iba a estar enfermo. Mi reacción inmediata fue decir, bueno, me está diciendo que mi bebé está sano, que está muy bien, y de repente se contradice con esto. No entiendo lo que está pasando y me gustaría que me diera pues un fundamento coherente para entender y para que me convenza entonces de que usted tiene la razón. No supo contestarme con algo lógico. Su respuesta fue que las dietas eran una moda y que en algún momento me iba a arrepentir. Me dio un poco de, se puede decir, de decepción por parte de esta persona, de este especialista, porque pues digo, para empezar una dieta, yo creo que ella tiene como otra idea, o no pasó por esa parte en la carrera. Pero pues una dieta es simplemente la manera de alimentarse. Recapitulando, es importante que encontremos a un pediatra, de preferencia vegano, o que esté actualizado en tema de alimentación a base de plantas, porque si no nos va a dar mucho dolor de cabeza estar peleando con estas personas y pues que te demuestren que no hay un fundamento y entonces caigas en lo mismo. Ya en la alimentación complementaria, pues sí, vamos a toparnos con que los bebés no quieren a veces comer pues todos los alimentos. Su variedad de alimentos es un poco limitada en cuanto a sus gustos, pero aquí pues metemos un poco el ingenio de padres y hay que aplicar estrategias para que entonces empiecen a ampliar esta perspectiva de la alimentación. Por ejemplo, con Marcus, que pues ya debería de comer un poco más de alimentos, ya está en esta etapa, lo que hago es que pues lo trato de motivar mediante estos videos o estos personajes de libros, de caricaturas, para que él vaya ampliando pues esta gama de alimentos, que vea que no solamente hay brócoli, garbanzos, lentejas, arroz, frijoles, plátano, manzana y todas las semillas, esto es lo que a él le gusta, sino pues que hay más alimentos y que pues debe de probar o de intentar hacerlo. Con los niños te percatas de que en efecto no nacemos con este especismo, porque podemos diferenciar entre lo que es un alimento y lo que es un animal, o lo que es un derivado de un animal. Con Marcus tuvimos el ejemplo de que mi mamá intentaba darle lácteos a como fuera y él los escupía, hasta se limpiaba la lengua porque pues no le gustaba. Mi mamá decía este comentario de, es que, o sea, a legua se nota que es tu hijo, porque cómo es posible que detecte que pues esto no es una verdura o una fruta. Pero déjenme decirles que desafortunadamente, aunque te escuchen o parezca que te entiendan sobre que no deberían estarle invitando, ofreciendo a tu bebé alimentos que no son de origen vegetal, pues pasa que cuando te volteas o cuando tú no ves o de repente ya cuando te das cuenta, están ofreciéndole. Y pues esto llega a pasar. Yo creo que es sumamente importante estar reiterando cada que sea posible el por qué tomaste esa decisión y que no solamente le están haciendo daño a su salud, porque sí lo están afectando, sino que también están pues yendo en contra de tu forma de educación y en contra pues de los valores que estás tratando de transmitir a tu hijo. Y bueno, de alguna forma están interviniendo un poco en que el bebé empiece a tener un poco de ideas especistas, porque
Obviamente él va a aceptar lo que tú le des, no hay muchos bebés que rechacen y pues están modificando un poco esta idea o estos instintos que ellos ya traen muy claros porque los bebés, los niños, saben diferenciar entre lo que es malo y lo que es bueno porque yo creo que es muy obvio. Uf, esto que nos cuentas realmente es una situación a la que no nada más te enfrentas cuando estás embarazada, sino pues cada que quieres adoptar una postura diferente al resto. Pero lo que sí quiero dejar muy claro es que por favor, abuelitos hermosos, dejen a los papás educar a sus hijos como ellos crean conveniente. Definitivamente yo sé que ustedes lo hacen por su bien, que ustedes quieren darles lo mejor, pero quienes están informados y quienes son los papás, pues son ellos. Además, ojo con esto, ¿eh? Y tienen que tenerlo bien en cuenta. Un bebecito que en su vida ha ingerido, tomado o adquirido ningún ingrediente de origen animal desde que estaba en la pancita de su mamá o ya una vez que nació y todo, puede ser muy, muy, muy contraproducente que ustedes les den a probar alimentos que provengan de animales. Puede provocarles intoxicaciones, pueden provocarles diarreas, pueden provocarles vómitos, porque los bebecitos no están acostumbrados a este tipo de alimentos. Si nosotros, ya como adultos, después de llevar un tiempo ya considerable de llevar una alimentación basada en plantas, llegamos a ingerir algún producto de origen animal, es muy pesado para nuestro estómago. Imagínense para un chiquito. Entonces, por favor, no lo hagan. Respeten, por favor, a sus hijos, respeten la forma de educar. Créanme que no es nada extraño ni nada raro, al contrario, es lo mejor que pueden hacer los papás por los pequeñitos. Precisamente, pues de estos temas, de estas circunstancias, de estos momentos que pasamos, antes de embarazarme, me vi envuelta o me vi rodeada de comentarios que me hacían ver que, en efecto, lo que pasa con nuestra sociedad es falta de información. Estamos muy acostumbrados a hacer caso, a dar por hecho todo lo que nos dicen, todo lo que el sistema quiere que entendamos y sepamos, y no nos damos a la tarea de investigar por nuestra cuenta de si está bien o está mal. Así que junto con la decisión de la paternidad, de la maternidad, porque pues fue más una idea mía, vino entonces el proyecto de Sana Conciencia, no por tener una conciencia sana, sino por sanar esta conciencia, estas ideas, nuestra mente, estos conceptos y preceptos que tenemos de la vida y de los demás animales, los cuales están muy equivocados, los cuales hacen denotar nuestra falta de empatía y nuestro egoísmo como especie. Por ello, en esta página o en este proyecto en general, encontrarán mucha información tanto para grandes como para niños, porque pienso que es fundamental desescolarizar nuestras mentes de esta idea y de estos valores especistas que tenemos muy arraigados generación tras generación, y es momento, no hay como que más tiempo. Yo siento que si no es ahora, el cambio a todos nos va a ir muy mal en cuanto al futuro. No puedo ni imaginar las consecuencias que traerían pues continuar con un mundo especista. Entonces sí es fundamental que nos eduquemos, que pues cambiemos la mente especista que tenemos, que nos demos a la tarea de entender un poco más cómo funciona el mundo de la manera real, no de la manera que los medios nos quieren hacer ver. Afortunadamente, la pandemia vino a traer en muchas personas un poco de conciencia al respecto, de entender de manera muy pequeña cómo funciona la vida para los demás animales, y digo muy pequeña porque sinceramente no hay manera de equipararlo. Nosotros tenemos condiciones loables para vivir, tenemos casa, tenemos a nuestra familia, tenemos libertad y tenemos nuestra vida. Entonces no podemos equipararlo, pero sí nos podemos dar cuenta de cómo se siente estar confinados. Espero que realmente pues haya una pandemia de conciencia al respecto, que empecemos
a erradicar esta conducta, esta mente, estos valores, esta educación especista y que empecemos a hacer un cambio radical. El veganismo se trata de eso, de pues velar por el bien de los animales, claro, pero con ello viene la consecuencia o el efecto de velar también por el medio ambiente y por nosotros mismos como especie. Mi Geis hermosa, yo sé que aparte de ser una extraordinaria mamá y de haberte informado de una forma muy adecuada para llevar a cabo tus embarazos en la postura ética del veganismo, yo sé que también estudias nutrición, entonces las personas pueden acercarse a ti si es que tuviesen alguna duda al respecto. Yo estoy encantada de pues brindar consejos desde mi experiencia, desde la parte que pues yo he podido presenciar, he podido vivir y también pues un poco temas de nutrición. No soy nutricionista, estoy estudiando todavía, pero lo poco que sé me gusta compartirlo y siéntanse bienvenidos y también siéntanse con la confianza de pedir información si la necesitan. Afortunadamente hoy en día hay muchísimos programas de soporte gratuito, entre ellos está Desafío 22 y hay otros programas que funcionan acorde a pues cómo nos gusta aprender o cómo nos gusta relacionarnos. No hay impedimento para volverse vegano y para adoptar esta filosofía de vida. Muchas gracias, mi querida Geis. ¿Algo con lo que quieras concluir este tema? Considero que todos queremos objetivos similares como son la paz, la tranquilidad, la salud, el bienestar en general. Entonces, pues el camino del veganismo ofrece todo eso, no solo para nuestra especie, sino para todo lo que habita en nuestro planeta. Ya que decidimos tener hijos bajo estas condiciones y después de todo lo que nuestra especie le ha hecho al planeta, a los animales, pues hay que responsabilizarnos al respecto. Hay que crear generaciones de humanos que sepan cuál es su rol en el mundo con los demás animales y con los demás seres vivos. Bueno, Gis, pues muchísimas gracias. Fue un honor para mí poder pues compartir un poquito de mi experiencia respecto a estos temas tan bonitos y tan interesantes. Gracias a todos por brindar un poco de su tiempo, de su espacio para escuchar esta experiencia. Encantada de participar en temas como este y en proyectos como estos. Muchísimas gracias por este video. La verdad es que yo aprendí muchísimo de ti y estoy seguro que quienes nos están viendo también lo hicieron. Tocaste temas muy importantes de muchísimo interés y sobre todo que estoy segura que quienes nos están viendo ahora y que probablemente quieren tener un bebé o están embarazadas, les va a funcionar muchísimo. Ya saben que pueden ponernos todas sus dudas, todos sus comentarios y todos se los vamos a responder. Les agradezco nuevamente que se hayan conectado, que hayan llegado hasta este punto de la plática y por favor no olviden seguir en sus redes sociales a Sana Conciencia, la encuentran en YouTube, unos videos buenísimos, en Facebook, en Instagram y no se olviden de seguir a Veganos Cocinando, también nos encuentran en redes sociales, estamos en Facebook y en Instagram. Muchísimas gracias, buenas noches.